Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a tener una conferencia titulada Accesibilidad y Derecho a la Salud Digital. Previo a la presentación de la disertante, voy a explicar un poco sobre la dinámica de la actividad. Durante el transcurso de la charla vamos a compartir en el chat un link donde ustedes van a tener que completar con sus datos para que luego le podremos enviar el certificado de asistencia. Con respecto a las preguntas que le vamos a hacer, que le quieren realizar a Paz al finalizar la actividad, le vamos a pedir que por favor lo hagan a través del chat, el cual luego voy a leer las preguntas. Recuerden que por una cuestión de seguridad, el chat solamente está para que les manden mensajes a los administradores o coadministradores. Respiro así un respiro y la presento a Paz. Paz es una hija de Lomas, y hoy puedo decir nuevamente bienvenida a casa, Paz. Paz es abogada, egresada, como les comentaba, de Lomas, es doctora en bioética de la Universidad de Génova, Italia, es líder en salud internacional de la OPS-OMS, es especialista en bioética y especialista en docencia superior, es profesora adjunta de bioética y profesora adjunta de filosofía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy. Es investigadora, docente, doctorando en ciencias sociales y doctorando en ciencias naturales ambiente. También es coordinadora de la Red Federal de Cambio Climático y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UNCI y de la UNJU. Es presidenta del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Jujuy. Es miembro de la Sociedad Ibérica de Telesalud, Telemedicina y la Red Federal de Abogados y Abogadas de Derecho a la Salud. Es referente ético-legal de Telesalud del Ministerio de Salud de Jujuy 2018-2020. Ex asesora de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Tiene su membresía en Legal Tech SID, socia activa, Internet Society, capítulo Argentina afiliada. Paz, buenas tardes, bienvenida, somos todos oídos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, vamos a hablar todos mal hoy, Ariana, y muchas gracias Fabio por la invitación, la verdad que muy contenta de este espacio de mi universidad de origen, ¿no? Digo, la verdad que muy lindo poder volver a estar acá, y bueno, y hoy una tarde como para reflexionar un poco sobre la accesibilidad y el derecho a la salud digital en un recorrido que lo que pretende hacer es esto, es hacer pensar un poco sobre distintas dimensiones que hoy tiene el derecho a la salud en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a lo digital. La veo a Andrea, lo veo a Nacho, Hilda, digamos, que están acompañando, digamos, súper especialistas en la temática, y la verdad que es esto, digamos, aquellos que no han transitado por estas cuestiones, que puedan pensar un poco, que podamos pensar un poco en conjunto sobre estas cuestiones. Yo lo que traje como propuesta es hablar un poco en general de la accesibilidad y el derecho a la salud digital, y después contar una experiencia muy específica que hicimos acá en la provincia de Jujuy. Yo estoy radicada en la provincia de Jujuy hace 17 años, una experiencia de accesibilidad en la comunidad aborigen del Valle de Molulo, que le hicimos hace muy poquitito, donde llevamos telemedicina, y contar, y bueno, y ver también nosotros desde el derecho cómo atravesamos todas estas cuestiones, porque a veces pensamos que no nos compete y nos compete más de lo que pensamos. Así que voy a ir a compartir pantalla. Vos, Ariadna, me avisás con el tiempo, por Perfecto. favor. Vamos a... Vale, están apareciendo como cosas acá. Bien. Vos me decís si se ve. ¿Se ve? Se ven ahora sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, accesibilidad y derecho a la salud digital. Para empezar a hablar de salud, primero voy a algunas frases que me llevan siempre como a reflexionar de un gran sanitarista jujeño, que fue el doctor Carlos Alberto Alvarado, que fue el director mundial de la lucha antipalúdica en la década del 50, pero además fue el creador de la atención primaria de la salud, una estrategia que se implementa en el año 1966 en Jujuy y que después ya se implementa a nivel mundial a partir de la Declaración de Alma-Ata de 1978, que es una estrategia que cambia el paradigma de la salud, de lo que era una salud hospitalocéntrica a una
a llevar salud casa por casa, niño por niño. Y él en el año 1938 ya decía que la salud del pueblo es la ley suprema, ¿no? Donde ya él tenía una mirada jurídica sobre la salud, y 10 años antes de que se proclamara la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se proclama por primera vez el derecho a la salud. Y la salud es un bien que se produce socialmente, ¿no? En esta dimensión que yo creo que a través de la pandemia pudimos tomar conciencia, ¿no?, de la salud como bien social, porque cuando hablamos de salud generalmente lo primero que pensamos es en la enfermedad y pensamos en la medicina, y la verdad que cuando tenemos que entender la salud es como ese equilibrio biopsicosocial, ambiental, cultural, digamos, que fue ampliando en cuanto a las categorías, donde ahora, o por lo menos desde el año pasado, lo empezamos a mirar distinto. Vimos como toda una transformación en este sentido. Algunos conceptos básicos, ¿no? Hablar de accesibilidad, de derecho y de salud digital, a mí me gusta mucho ir a lo etimológico, ir a las definiciones de las palabras, y si pensamos en accesibilidad, la Real Academia Española, ahí marqué con rojo porque digamos, no para tanto que se lea, pero sí como para resaltar, la accesibilidad la da como esa condición que se deben cumplir los entornos, los productos, los servicios, para que sean comprensibles, utilizables y practicables para todos los ciudadanos. Me parece que lo de la accesibilidad, entendiéndolo como comprensibilidad, es algo que y uso, nos sirve para entender que es algo que puede existir algo, pero puede ser que no me sea accesible si yo no sé para qué sirve, si no me es cercano, si no lo puedo tener. Y fundamentalmente la accesibilidad la hemos entendido, digamos, desde el punto de vista jurídico a partir de la discapacidad, ¿no? La accesibilidad también nos habla de una no discriminación, de una accesibilidad que puede ser física, que puede ser económica, el acceso a la información también. Dentro de los que son las sociedades del conocimiento, la accesibilidad está vinculada al acceso a la información. Entonces vamos viendo que la accesibilidad es esa capacidad o esa posibilidad de acercarme a algo y entender ese algo para qué sirve y poder usarlo. Derecho, no vamos a dar una definición de derecho, pero sí entender que es este conjunto de normas, digamos, que nos ayudan a regular la vida en sociedad. Esto también con la definición, está como 15 definiciones de derecho a la Real Academia Española, pero bueno, este conjunto de principios y normas que nos ayudan a vivir en sociedad. Y si ya vamos a la cuestión de salud, busqué, digamos, lo que era telesalud, telemedicina, salud digital, son términos que todavía no los vamos a encontrar en el diccionario, pero que sí tenemos que ir entendiendo cómo los vamos a ir transitando, cómo los vamos a ir transformando, cómo nos vamos a ir apropiando, porque es algo que ya llegó, que ya está, ya hace muchos años. Voy a contar un poquito la historia, digamos, de esta transición, digamos, de la telesalud, de la telemedicina, en lo que es hoy la salud digital. Si bien no es un vocablo que está reconocido, es una realidad que nos lleva a pensar también cómo el derecho infiere en todos sus aspectos, ¿no? Esto que dice, si no te transformás nunca vas a volar. Bueno, esto es un poco lo que necesitamos entender, porque entender la salud digital requiere de nosotros como un cambio de forma de pensar, de forma de entender lo que es la salud, lo que es la enfermedad, lo que es la medicina, lo que son las prácticas asistenciales, las prácticas de promoción, cómo es todo el proceso salud-enfermedad, cuáles son las herramientas nuevas que inciden en estos procesos de salud y enfermedad. Esto lo tomé de Valerio Anacleto, que me gustó mucho, ¿no? Que lo que hablaba de la sustitución y de la transformación. Nosotros cuando pasamos, muchos lo conocemos, cuando pasamos del disco de pasta al CD, digamos, era el mismo formato, era un elemento concreto, tangible, ¿no? Pasamos de un formato a otro para escuchar música, pero después ya cuando pasamos a Spotify cambió totalmente la dimensión o el soporte por el cual nosotros podíamos escuchar música. Entonces, ese cambio es la transformación que se fue dando dentro de los procesos, del de salud al de salud digital. Y como decía, digamos, hay todo un recorrido que se fue haciendo primero en la telemedicina, que era esta prestación de servicios mediados por TICs, por tecnologías de la información y de la comunicación, por herramientas digitales,
y generalmente era, digamos, algún tipo de interconsulta profesional, que podía ser un médico a otro, una consulta de segunda opinión, ¿no? Para poder verificar un diagnóstico, para poder definir un tratamiento. Se fue ampliando cuando ya pasó de la esfera nada más que del campo médico al equipo de salud, donde se fueron ampliando el tipo de prácticas que se iban dando en el campo de la salud, y ya pasamos después a una instancia, esto que con el tiempo, ¿no? Estamos hoy en una instancia de pensar lo que es la salud digital, donde no solo están los procesos que tienen que ver con la gestión del proceso salud-enfermedad, sino que se refiere a todo el ecosistema que lleva las prestaciones de salud, donde empiezan a aparecer las TICs, las apps, las distintas competencias digitales que requieren las personas y los profesionales y los equipos de salud, las nuevas rutas asistenciales digitales que hay que trabajar, el gaming, ¿no? El gaming como una estrategia también que infiere en los procesos de enseñanza, de salud, las simulaciones. Bueno, se va ampliando todo aquello que tenga que ver alguna dimensión de virtualidad, de lo digital, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Bueno, empieza todo a sumarse y ampliarse en este concepto de salud digital, y también que está muy vinculado a lo que es el comercio y los servicios. Contar un poquito cómo es la historia, porque quizás no se conozca tanto de lo que es el desarrollo de la telemedicina en la República Argentina, pero sí reconocer que el sistema de salud digital más importante de la Argentina es el sistema público, que nace en el año 1996 con un primer fax, ¿no? Viene del Hospital Castro Rendón en Neuquén al Hospital Garrahan, que es donde se empieza a gestar, de la mano de Mauro Castelli, se empieza a gestar una idea de facilitar procesos asistenciales. Sabemos que el Garrahan es el hospital de mayor complejidad pediátrica del país, entonces todos los hospitales del interior, cuando tienen o requieren de algún tipo de prestación especial, lo que hacen es derivar al Hospital Garrahan. Y muchas veces se llevaba al Hospital Garrahan con el paciente directamente, sin haber informado que se iba a ir, para qué se iba a ir. Entonces, bueno, empieza todo un proceso donde con ese primer fax, que es histórico, cumplió ahora 24 años, se manda una nota con un resumen de historia clínica y se hace una consulta, se hace una primera interconsulta con el Hospital Garrahan para que digan, ¿manda al paciente o no lo mandes? ¿No? Esto empieza en el año 96. La primera oficina de comunicación a distancia fuera del Hospital Garrahan se crea acá en la provincia de Jujuy en el año 2003. En el año 2005 se define una estrategia de cibersalud, se llamaba, que define la Organización Mundial de la Salud. En el 2008 empieza a trabajarse ya a través de lo que son las interconsultas, digamos, un médico, por ejemplo, de acá de Jujuy, interconsultando, digamos, a través de medios digitales con médicos del Hospital Garrahan, principalmente el Hospital Garrahan, porque lo que es la salud digital en el campo de adultos se fue ampliando un poco más tarde. Nosotros acá en la provincia de Jujuy, en el año 2018, creamos la unidad y el primer programa provincial de telemedicina. En el 2019 empezamos a pensar lo que es la atención primaria de la salud, que es esta estrategia que yo les decía, que focaliza principalmente en lo que es la promoción y la prevención de la salud, teniendo más un concepto de construcción de salud social, salud comunitaria, salud colectiva, donde la figura principal es el agente sanitario, que ahora ya están profesionalizados, ya existen tecnicaturas de agentes sanitarios, pero en el año 1966, cuando se crea esta figura del agente sanitario, que era una persona de la comunidad o un enfermero empírico que empieza a recorrer su comunidad, empieza a tener un registro de cuál es la población que tiene a cargo, empieza a tener un conocimiento mucho más profundo de la salud de su comunidad, con cuestiones básicas como las inmunizaciones, el estado nutricional, las condiciones o los determinantes socioambientales
de la salud, cómo vive la gente en su comunidad, incluso hasta aspectos sociales, si trabaja, si no trabaja, si está alfabetizado o no está alfabetizado. Y entonces nosotros en el año 2019, con toda la experiencia que ya se tenía acá en Jujuy, empezamos a pensar en esta atención primaria de la salud digital en contextos complejos o de inaccesibilidad extrema. Empezamos a pensarlo en diciembre del 2018, en el febrero del 2019 nos vamos al Hospital Salvador Massa de Tilcara a trabajar con todo el conjunto de los agentes sanitarios que atienden a la población de Tilcara y de las comunidades de los valles, que se llamen, que son las comunidades aborígenes, y ellos nos plantearon que estaría bueno llevar e implementar esta estrategia de atención primaria digital en la comunidad aborigen del Valle de Molulo. Así que ahí empezamos todo un recorrido que después les voy a contar y se los voy a mostrar un poco en fotos, y empezamos a pensar a ver cómo podíamos hacer para llevar esta salud digital con la figura de un agente sanitario en una comunidad de inaccesibilidad extrema. En el año 2020, bueno, pandemia de por medio, hubo que cambiar toda la estrategia que se venía implementando, y hubo que implementar consultas de primera opinión, y para eso se implementó en el Ministerio de Salud de Jujuy, en una página web donde vos entrabas y a través de un Zoom ya te atendía directamente un médico, ¿no? Y se empezó primero con el triage COVID, después empezaron con cuestiones de salud mental, después empezó medicina general, pero bueno, hubo que cambiar esa estrategia que nosotros teníamos, que era de segunda opinión médica, a pasar a una primera opinión médica. ¿Por qué voy contando todos estos procesos asistenciales? Para que vayamos pensando también cómo el derecho va infiriendo. Entonces, nosotros cuando hablamos de derecho a la salud, muchas veces lo primero que pensamos es el reclamo individual a una obra social por la falta de provisión de un medicamento, de un tratamiento. Y en realidad cuando tenemos que pensar en los derechos de las saludes, podríamos decir, porque son como muchas, tenemos que pensar, tenemos que entender procesos que acercan salud, ¿no? Que son mucho más que nada más que una práctica individual. Por decir, quienes provenimos de la bioética, quizás las primeras discusiones, todavía se mantiene alguno, era la relación médico-paciente. Y bueno, cuando tenemos que discutir como dilemas que tienen que ver en el campo de la salud, se amplía mucho más con los enfoques de derecho y a cuestiones que son como mucho más colectivas. Bueno, en el año 2020 sale la Estrategia Mundial de Salud Digital, donde habla de esta transformación digital de la atención de la salud, que dice que puede ser un poco perturbadora, porque tiene que ver con las tecnologías de Internet de las Cosas, la asistencia virtual, la supervisión a distancia, la inteligencia artificial, la analítica de macrodatos, todo lo que es Big Data, blockchain, los dispositivos inteligentes, las apps. Y nosotros tenemos que ir pensando también, digamos, en términos de responsabilidad y en términos jurídicos, todas estas cuestiones que todavía no son como lejanas. Nosotros en el año 2015 inauguramos código, después de un código que lo tuvimos vigente más de 100 años, y ya nos quedó obsoleto en todo lo que tiene que ver a las cuestiones digitales, ¿no? Este trencito me lo hicieron los chicos del Hospital de Niños y me encanta, pero es un poco como para ejemplificar esto, la salud digital, donde viene el derecho viene en la cola, porque digamos en el campo de la salud digital, primero se hacen muchísimos desarrollos tecnológicos, después la salud o los equipos de salud se van apropiando de estas tecnologías, y después el derecho viene un poco a ver, pero siempre, esto lo veíamos el otro día con Andrea, con Laura, con Andrés, en la diplomatura de telesalud, venimos atrás. El derecho viene atrás porque cuesta mucho más construir normas que de repente desarrollar una app o algún aparato tecnológico. Cuando estamos en salud, tenemos que pensar en lo que es la gestión de la salud digital, y tenemos que pensar en la tecnología, en los procesos y en las personas. En los procesos porque, digamos, las prestaciones de salud, ya sea si es promoción, si es prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, cada proceso nos va a establecer una ruta asistencial diferencial. Y en esa ruta o en ese proceso tengo que mirar cómo son las cadenas de responsabilidades, cuáles son las matrices de responsabilidades, porque no es uno a uno. En todos los procesos vamos a encontrar que existen gestiones que tienen que ver con lo administrativo, gestiones que tienen que ver con lo médico, gestiones que tienen que ver con la salud. Entonces es necesario entender todos estos trabajos por definición de procesos. Y con respecto a las personas tenemos dos situaciones. Tenemos
los equipos de salud y los profesionales, y por el otro lado, los pacientes. El paciente no es el paciente de hace 20 años, sino que son pacientes que ya llegan a la consulta con un montón de información, y muchas veces también mediados por cuestiones digitales, ya llega casi a validar el autodiagnóstico, ¿no? Porque se buscó sus patologías o sus síntomas, los buscó y los googleó, entonces ya llega y le dice al médico, tengo esto, y va a ver si el médico le valida. Entonces hay muchas cuestiones. Entonces tenemos un paciente mucho más calificado en cuanto a conocimientos o con acceso a la información, que después si es correcta, ¿no? Será cuestión a definir, y por el otro lado, digamos, equipos de salud y profesionales que se tuvieron que alfabetizar digitalmente. Entonces, la pandemia además aceleró muchísimo los procesos, porque pensábamos que teníamos buen manejo digital si manejábamos un mail, si manejábamos WhatsApp, y todos tuvimos que, no sé, yo lo que digo siempre, el año pasado habían empezado las clases el 8 de marzo y le decíamos a los chicos, no vayan con el celular al colegio. Ahora el 16 de marzo estábamos pidiendo por favor que todos los chicos tuviesen un celular. Y los docentes no sabíamos qué hacer con todo esto. Y nos pasó que tuvimos que salir a usar Zoom, Meet, Jitsi, y lo que viniera para tratar, digamos, de conectarnos, de vincularnos, y salimos, y muchas veces sin saber si estaban dadas todos los resguardos y las seguridades necesarias. Dentro de lo que tiene que ver con la salud digital, vamos a encontrar como 4 procesos fundamentales que tienen que ver con la teleconsulta, la telegestión, la teleeducación y la teleinvestigación. ¿Y por qué lo dimensioné distinto? Porque tiene que ver con los desarrollos que se van dando. Digamos, lo que más se ha desarrollado es todo lo que es teleconsulta y telegestión, teleeducación muchísimo, y eso daría como para otra charla, para entender cómo cambió también el paradigma de la formación dentro de los contextos de virtualidad, y la teleinvestigación en el campo de la salud todavía es algo bastante incipiente. ¿Cómo eran las tecnologías de la salud antes, no? Veíamos la tecnología hace 50 años era el maletín con el estetoscopio, ¿no? Y a ese viejo médico de cabecera, muchos de acá todavía se deben acordar cuando el médico te visitaba en tu casa, ¿no? Que digo que si de repente tenías algo, no es que venía la ambulancia, venía el médico. Yo por lo menos me acuerdo, yo soy generación, digamos, de más de 50, y tenía el médico que venía a casa. Después apareció toda la aparatología y la tecnología médica que llevó, digamos, a otros debates y a otros dilemas con respecto a las terapias intensivas, la subespecialización, el alargamiento también de la vida, digamos, porque la tecnología, digamos, como un soporte vital. Y apareció la telesalud con esto, digamos, una medicina o una asistencia sanitaria mediada por estos medios tecnológicos. Eso también muchos acordarán. Los supersónicos eran los dibujos que veíamos de chiquititos y la proyección era 2062. ¿No? Digamos, cuando veíamos los supersónicos nos mostraban el mundo en el 2062. Y hoy vemos 2020, pasó exactamente eso. Y después el otro que digo, el doctor Google, y muchos médicos dicen, bueno, si querés una segunda opinión, pregúntale a Yahoo, pero casi no existe ya Yahoo, así que quedó como medio obsoleto. También entender, ¿no? Dentro de estos procesos de salud-enfermedad, que el curso de vida, ¿no? Nos va requiriendo, digamos, las personas, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos distintos requerimientos. Y los servicios de salud nos tienen que dar distintas prestaciones según el momento etario en que nos vayamos encontrando. Así, digamos, tenemos lo que es el cuidado del embarazo, ¿no? Los controles prenatales, después primera infancia, de 0 a 5, todos los recaudos que necesitamos de buena alimentación, desarrollo cognitivo, todo esto, digamos, después la etapa de la adolescencia, cuando empieza la fertilidad, la adultez, adultos mayores con sus complejidades, y bueno, y el final de vida. Entonces vamos a ver que dentro del curso vital de una persona hay distintas prestaciones que requieren distintas etapas que requieren distintas prestaciones. Y esto en el campo de la salud digital, de repente el año pasado también hubo que salir a cuestiones que no estaban previstas. Por ejemplo, hay todo un trabajo que se viene haciendo, digamos, en los que son los programas de adolescencia, ¿no? Que hubo que salir, digamos, con el ASPO hubo que salir a buscar métodos alternativos para vincularse y para no perder este contacto que se tenía con los adolescentes. En el caso de las adicciones también, con los adultos mayores,
hay un montón de patologías crónicas que se dejaron de atender, ¿no? Porque no podían ir a los hospitales, porque de repente estaban solos y aislados en sus casas, ¿no? Entonces vemos cómo la pandemia también nos hizo rever muchísimas cuestiones. Durante mucho tiempo habíamos estado hablando del humanismo médico, y el año pasado, vamos a, por largo tiempo, vamos a ver todavía cuáles son las consecuencias de ese cuidado extremo que se tuvo con los adultos mayores, en aislarlos, qué impacto tuvieron no sobre sus patologías, sino sobre su salud mental, ¿no? Digamos, y emocional. Y ahora que estamos todavía en el pico de transitando el pico de la segunda ola, donde todavía la incertidumbre se hizo como mucho más larga, y esto está trayendo como otras complejidades. Después lo que tiene que ver con las patologías, acá yo muestro un poco lo que son las patologías del NOA, NOA-NEA, digamos, en muchas son como muy parecidas, pero que tienen que ver con las patologías, con el cáncer, la hipertensión, las diabetes, o sea, hay patologías crónicas que son importantes y que había que seguir atendiéndolas. ¿Qué vimos, no? Cuando empezamos a identificar cuáles son los procesos o las rutas digitales de salud o las rutas asistenciales digitales, que hubo que empezar a trazar nuevos recorridos en lo que era la promoción, la prevención, las asistenciales con respecto, como decía, a los diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos, los programas que ya estaban implementados, las enfermedades crónicas no transmisibles, los seguimientos de prematuros, TBC, las que tenían que ver con la discapacidad, incluso también algo que nos surgió de repente el año pasado, tenía que ver con todas las cuestiones vinculadas a lo laboral y los reconocimientos médicos, ¿no? Que hubo que empezar a hacerlo de forma digital. El cambio en algunas cuestiones, quiero ir avanzando un poco por el tiempo, en el campo, digamos, de esta transformación, nosotros teníamos, y quizás nosotros como abogados, cuando litigamos o cuando tenemos que hacer algún tipo de reclamos en el campo de la salud, a donde más vamos es al tema de la historia clínica, ¿no? Y lo que esto significa como documentación del paciente, como historial. Bueno, no lo voy a mencionar, pero este es un archivo de historias clínicas de un hospital de acá de la provincia de Jujuy, y cuando pensamos, digamos, en esta transformación, es pasar de esto a de repente poder tener una historia clínica electrónica que sea interoperable, que digamos que se maneje con estándares, con estándares de interoperabilidad digitales, donde la historia clínica se puede acceder por un password que puede tener el paciente, y ya sea que el paciente se encuentre en Lomas de Zamora, se encuentre en Mendoza, digamos, su historia clínica pueda estar disponible, cosa que antes esto no sucedía, ¿no? Digamos, pues, si uno de repente estaba de vacaciones, iba a algún lugar, nada, y caía en una guardia, tenían que reconstruir el historial médico in voce, ¿no? Digamos, de lo que decía el paciente, porque tuve esto, tengo esto, digamos, en cambio hoy con una historia clínica electrónica que se pueda acceder y que pueda estar quién sabe dónde, en la nube o dónde, digamos, ya cambia incluso hasta este proceso salud-enfermedad o asistencial, donde el médico puede recoger muchísima más información de la que tenía antes. Y esto en el campo de salud digital quizás ese es uno de los cambios más significativos. Como decimos, digamos, en la letra de los médicos, en el primer año de medicina escriben bien, y bueno, ahora ya, digamos, sus últimos años tienen que ver con Arial 12, porque la historia clínica, que digamos que tanto nos costaba entender en letra del médico, que no les gusta escribir mucho, pero que hoy, digamos, a través de esta transformación digital, queda mucho más plasmada, y si bien, digamos, bueno, hay muchas formas de ir incorporando la información médica, ya sea por el CIE-10, digamos, por estos parámetros que tienen las historias clínicas, digamos, o el sistema de salud para ir cargando las patologías, tienen que escribir y ya queda todo registrado de otra forma. Entonces vamos viendo, digamos, que los equipos de salud se encuentran con muchas cuestiones nuevas a implementar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el trabajo en equipo, con el trabajo en red, con nuevos aprendizajes que hubo que hacer, con la Big Data, con
el WhatsApp, digamos, hoy para los médicos es todo un tema, ¿no? Fundamentalmente para el tema de los pediatras, y nosotros desde el punto de vista jurídico tratar de entender cuáles son todas las normas que tienen que tener en cuenta los profesionales de la salud para poder ejercer sus prácticas. Mucho papeleo, cosa que no les gusta, y bueno, como decimos ahí, este Código Civil, que es muy nuevito, pero nos quedó obsoleto en algunas cuestiones. Muchos dicen que no hay leyes, no es que no existan leyes, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a varias normas, ¿no? Por analogía. Como decíamos, estos procesos éticos jurídicos en salud digital tienen que ver con la globalización, tienen que ver con las TICs, con los nuevos sujetos y nuevas responsabilidades. Nosotros en el campo jurídico, cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de la responsabilidad médica y aparecen otros sujetos que integran estos roles, como pueden ser los telegestores, como pueden ser los productores de tecnología, los diseñadores y programadores de apps, empiezan a aparecer otras responsabilidades. Esto es algo, y entonces en el cambio de paradigma, esto lo tomo de Aida Kemelmacher de Carlucci, que me encantó, cuando nos iba contando el cambio del Código Civil, decía, bueno, los enanitos verdes, ¿no? Que son mendocinos, y estoy parada sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será, un poco en este sentido, digamos, cómo tenemos que cambiar nosotros la forma de pensar el derecho en todo lo que es esta transformación digital. En el campo de la salud y en el campo del derecho también, ¿no? Tenemos que pensar nuestras nuevas cuestiones. Como dice Kotov, ¿no? Hablamos de una polifonía normativa, son tantas las normas que nosotros tenemos, y más en el campo de la salud, que decimos, no tenemos una norma específica sobre salud digital hoy, pero sí tenemos un montón de normas que nos ayudan a ir entendiendo y a darle seguridad a este tipo de prácticas, las que son la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, Código Civil, el Código Penal, la Ley de Protección de Datos Personales, que bueno, específicamente en el artículo 8 habla de la categoría de los datos de salud, que son datos muy sensibles, que seguramente la tenemos que rever porque es una norma que surge con la modificación de la Constitución del 94 y ya quedó como fuera. Hay que actualizarla. Las leyes de ejercicio profesional, códigos deontológicos, las leyes que tienen que ver con la sociedad del conocimiento, con las TICs, firma digital, normas de calidad y seguridad, son un montón de normas que se regulan. Después, todo el complejo normativo que tenemos en el campo de la salud, que nosotros tenemos una normatividad muy patológica, digamos, tenemos muchas leyes sanitarias. Después lo que tenemos en el Código Civil, que es el núcleo duro de salud, que va del artículo 51 al 60, digamos, con toda la regulación de derechos y actos personalísimos. Y dentro del campo de la salud, quizás los instrumentos éticos jurídicos básicos son los acuerdos de confidencialidad y los consentimientos informados. Yo me voy apurando un poco. Consentimientos informados, tenemos que entender que es un derecho, es un proceso, y después es un documento, ¿no? En términos individuales, yo voy a contar un poco la experiencia que tuvimos de un consentimiento informado en términos comunitarios y vinculado a lo que son las normas de los derechos de los pueblos originarios. Y hace unos años hicimos un estudio que poco conocía el personal de salud, digamos, la profundidad de los consentimientos informados. Ahora se avanzó un poco más en el conocimiento de los consentimientos, y ahora con el tema de lo digital o de la salud digital empezaron a aparecer como muchas cuestiones de que el consentimiento informado, esto lo veíamos el otro día, los médicos y los equipos de salud todavía quieren un consentimiento informado firmado a mano, ¿no? Y entonces eso generaba como un poco de inseguridad que no se pudiese plasmar de esa forma. Y entonces entender que también que la virtualidad hay otras formas de manifestación de la voluntad, porque como vemos acá, el artículo 5 de la Ley de Derechos de los Pacientes dice que es una declaración de voluntad suficiente. Esto tenemos que reinterpretarlo, y hasta tanto, digamos, tengamos expresamente establecido cómo son los consentimientos informados digitales, tenemos que entender las nuevas formas de manifestación de la voluntad. Hoy en términos, yo hice una investigación con adolescentes y cuando les preguntaba eran todos dedito, dedito, dedito. Y es una manifestación de la voluntad. Si de repente yo estoy en una práctica de telemedicina y me quedo, también es una manifestación de la voluntad. Si no cliqueo y me voy. Entonces tenemos que reinterpretar o releer, me parece,
estas cuestiones. Y los acuerdos de confidencialidad, donde no solo es el médico, sino que son muchos otros actores, las financiadoras, los telegestores, ¿no? Quienes tienen que guardar confidencialidad. No estamos acostumbrados dentro de los sistemas de salud a firmar mucho acuerdo de confidencialidad, que eso me parece que es el nuevo instrumento que va a tener que tomar como mayor preponderancia. Hasta acá en líneas generales, un poco como para pensar toda esta transformación digital y lo que tiene que ver con la accesibilidad. Por la accesibilidad, como decía al principio, tiene que ver con la comprensibilidad. Y ahí ya les voy a contar un poco, son más imágenes que otras cosas, mostrarle un poco esta experiencia que hicimos de APS Digital en Molulo, algo que se dice acá, ahí cito nomás, ¿no? Cuando decimos ¿dónde queda Molulo? Ahí cito nomás, que queda atrás de aquella montaña, a donde teníamos que llegar para poder llevar un equipo de telemedicina e iniciar todo este proceso de llevar atención primaria de la salud digital a comunidades de inaccesibilidad extrema. Y como decía el doctor Carlos Alvarado, lo traigo otra vez, decía, la aplicación en el terreno de la ciencia de la salud depende no solo de factores técnicos, económicos y sociales, sino también de factores antropológicos, culturales, ideológicos, políticos, religiosos y hasta emocionales. Y la verdad que en este proyecto entraron todos estos factores. No es que llevamos nada más con un equipo de telemedicina, sino que fue como mucho más. Para contarles, saben, Jujuy es esta provincia que limita con Bolivia y con Chile. Tenemos 4 ecorregiones bien diferenciadas en términos ambientales, lo que es Quebrada, Puna, Valles y el Ramal, que es toda la parte de la selva pedemontana, ¿no? Entonces estas 4 ecorregiones en una población chica nos da muchísima diversidad. Tenemos 9 pueblos originarios, el 10% de la población de Jujuy se reconoce como descendiente de pueblos originarios, y esto también nos da una conformación cultural que requiere un abordaje antropológico distinto. Y también tenemos una diversidad jurídica súper amplia en lo que hace a las cuestiones de salud, que las tenemos que entender, la salud intercultural lo tenemos que entender dentro de lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios. Nosotros no podemos, no está todo tan separado lo que es el derecho, como es el derecho civil, penal, comercial, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la concepción de las normas comunitarias hay una cosmovisión mucho más integral. Como les decía, nosotros en febrero del 2019 fuimos a hablar con los agentes sanitarios allá en Tilcara y ellos nos sugirieron que fuésemos a Molulo. Nos fuimos a Molulo en el 2019, la ida nos requirió 6 horas de caminata, o sea, parte se hace caminando, parte se hace a caballo, por precipicios, digamos, llegamos hasta los 4.400 metros de altura y descendimos hasta los 3.100 metros, por eso es la zona de los valles, y llegamos ahí a la escuelita Soldados de mi Patria. Ese es el puesto de salud de Molulo, ahí estamos con el doctor Federico Adén, que era el coordinador de la unidad de telemedicina, que fue el pionero de la telemedicina en Jujuy y lo que es en el trabajo con el Garrahan en la Argentina. El perro también, este puestito de salud es ese espacio, más 2 habitaciones, techo de chapa. Algo que es interesante, ¿por qué era Molulo el lugar? Porque está la escuelita pegada al puesto de salud, porque había conectividad, había unas antenas que la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur, que es una fundación de Pinamar, proveía conectividad junto con servicio satelital Sociedad Anónima, en un trabajo de responsabilidad social empresaria que se hacía, pero la conectividad estaba interrumpida porque un burro se había rascado el lomo en la antena, que causa muchas gracias, yo sé que muchos deben estar sonriendo, pero la comunidad la dejó desconectada 1 año y medio hasta que pudimos llegar nosotros con el ingeniero Cruz y reorientar. Hubo que llamar a ARSAT porque había un teléfono satelital, bueno, hubo que hacer toda una operatoria y volvió a haber conectividad. Ahí está el ingeniero Cruz haciendo telemagia en un lugar soñado, porque la verdad que es precioso Molulo, y en el momento que se da la conectividad, empezaron todos a sacar sus celulares, porque digamos, son comunidades, como lo venía hablando antes con Fabio, son comunidades vivas, ¿no? Nosotros
yo en mi carácter de abogada fui a hacer el proceso de consulta previa libre e informada, porque es, digamos, lo que establecen las normas internacionales de derechos humanos de los pueblos originarios, que hay que hacer cada vez que uno va a hacer algún tipo de acción administrativa o algún tipo de gestión que tenga que ver con los intereses de la comunidad. Hay que hacer este proceso de consulta previa libre e informada, que mucho no se hace en Argentina, no tenemos una ley que lo regule, pero nosotros que venimos trabajando hace muchos años con comunidades aborígenes, lo llevamos adelante. Obvio que nosotros sigamos con la premisa que no nos iban a decir que no, porque por la experiencia que tenemos en salud es muy difícil que digan que no. Pero no significa que no haya que hacerlo. Y esto me parece que es una de las cuestiones más importantes. Por más que yo sepa, por experiencia, que no me van a decir que no a llevar cuestiones asistenciales, pensemos que allá el médico va una vez por año, y lo que nosotros queríamos hacer es que con el agente sanitario y la conectividad se pudiese hacer interconsulta de primera opinión entre el agente sanitario y el médico de Tilcara, el médico del Hospital Materno Infantil, el Garrahan o el que sea, en forma directa, mediados por la conectividad. El proceso de consulta previa había que hacerlo y había que obtener el consentimiento informado. Pero en el momento que hubo conectividad, todo el mundo sacó sus celulares y empezó a ver. Justo estaban la Asociación Amigos de Molulo, que es un grupo de cordobeses que todos los años van y que van ayudando a la escuela, así que coincidimos todos en ese agosto, y como vemos ahí, se logró la conectividad y estábamos conectados con el Garrahan, con el Ministerio de Modernización de Nación, estaban los docentes, estaban los padres de la escuelita, es una escuelita plurigrado, los chicos van 20 días y 10 días se van a su casa, estábamos todos y bueno, aprovechamos para hacer también ahí todo lo que pudimos hacer con la conectividad. Nos pudimos conectar con el Garrahan, con el Ministerio de Salud de Jujuy, con el de Modernización de Nación, con el Materno Infantil, con el Hospital de Tilcara. Ahí estábamos con la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur, que nos permitió, ellos tenían la conectividad, la daban a la escuela, y nos permitió, hicimos un convenio, nos permitió llevar la conectividad al puesto de salud, ampliar el objetivo del proyecto que ellos tenían, y ahí estamos con la licenciada Claudia Gómez Acosta, que son de Pinamar. Y este es todo el proceso de consulta previa libre e informada que hicimos para obtener el consentimiento informado. Por eso empezamos en diciembre del 2018 y el consentimiento lo obtuvimos en septiembre del 2019. Ahí estamos haciendo el proceso de consulta previa con la comunidad y con la autoridad ancestral, abajo del árbol, ¿no? Digamos que es un lugar sagrado. Después todas las actas correspondientes, digamos, al respeto a las normas comunitarias. Nosotros hicimos un proceso arriba, que fue el de consulta previa libre e informada con la comunidad de arriba, y también entender el concepto de comunidad extendida. Hoy la comunidad de Molulo tiene 72 personas que viven arriba, pero tiene más de 300 miembros que viven a lo largo de la provincia, porque bajan para estudiar el secundario, para hacer su vida, pero siguen perteneciendo a la comunidad. Entonces, en lo que hace a las decisiones de la comunidad, siguen participando. Hicimos ahí en septiembre, en el Salón Municipal de Tilcara, hicimos la reunión con la comunidad para terminar de cerrar todo este proceso de consulta previa libre e informado, y ahí nos firmaron el consentimiento informado, donde aceptaban la puesta en marcha de este proceso de telemedicina allá arriba. En marzo de este año, porque íbamos a subir en abril del año pasado, pero bueno, con la pandemia quedó suspendido, no subió nadie, no fue un médico en todo el año, y nosotros ahora para subir nos tuvimos que vacunar, ir con PCRs negativos, todo, porque no se había contagiado a nadie en la comunidad. En marzo de este año empezamos la capacitación del equipo con la empresa EXO, que es una empresa de soluciones tecnológicas, nos dio en comodato a la universidad un equipo telemétrico que mide 4 parámetros clínicos, y entonces con ese equipo conectado, el agente sanitario podía hacer un electro y mandarlo a Tilcara, podía tomar la presión, tomar temperatura, y podía mandarlo todo eso a través de una plataforma para que lo vieran los médicos de Tilcara. Entonces ese equipo, hicimos una primera capacitación para los agentes sanitarios en Tilcara, para la comunidad, y específicamente para, ¿cómo se llama? Para los agentes sanitarios, para los médicos y para la comunidad, porque necesitamos también que la comunidad se apropie de esta tecnología para
para que le den uso. Entonces en abril, ya todos capacitados, nos fuimos otra vez para allá arriba, tuvimos suerte que las 2 veces nos tocó buen tiempo, esta vez el camino fue un poco más largo, nos llevó 7 horas y media, pero la verdad que un lugar soñado, y cuando llegamos allá, los chiquitos nos estaban esperando cantando, la verdad que fue como muy emotivo, porque es un viaje que requiere mucho esfuerzo, hay zonas bravas, y falta el aire, y nos estaban esperando cantando, y con ellos pudimos trabajar, nosotros fuimos un miércoles, bajamos un viernes, con ellos el miércoles pudimos trabajar clases de educación sexual con los chicos más grandes, ellos se apropiaron, vieron a la médica pediatra que va a ser su médica, que los va a asistir en Tilcara, con lo cual generaron esa confianza que requiere el vínculo médico-paciente, y la verdad que eso fue importantísimo, porque, o sea, más allá de que tengan hoy la posibilidad tecnológica de acercarse, ya la conocieron en vivo y en directo. Entonces, que los chicos se hayan apropiado de esta tecnología fue importante, porque ellos van a ser a futuro quienes más lo vayan usando. Hicimos una teleconferencia, y ahí porque esto sucedió gracias a una gran red de actores, ¿no? No es que solo fue el sistema público. Esto es un proyecto, el de APS Digital, es un proyecto dirigido por la Universidad Nacional de Jujuy, que ganamos una convocatoria de innovaciones en salud, conjuntamente con lo que era la unidad de telemedicina del ministerio, que después se disolvió, se transformó en otra cuestión, con la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur, con la empresa EXO, con Servicio Satelital Sociedad Anónima, con la propia escuela, ¿no? Entonces entender también que en estos espacios así tan inaccesibles, digamos, la telesalud se gestiona en red, y en todos lados, la verdad, digamos, serán distintas redes, pero se gestiona en red. Bueno, ahí también parte de las imágenes del viaje, cuando se le iba capacitando al agente sanitario para que usara el equipo telemétrico. Sahumamos los equipos, esto digo, la verdad que creo que se veía en otra de las imágenes, digamos, fuimos con la autoridad ancestral, que es la señora Quintina Colque, y ella sahumó los equipos, digamos, se les ofreció, se les pidió protección a la Pachamama, los equipos, para poder llevar salud a su pueblo, y quizás algunos nos preguntaban si esto generaba algún tipo de conflicto, y la verdad que no, porque son culturas vivas, que muchas veces quienes no trabajan con pueblos originarios piensan que a los pueblos hay que mantenerlos intactos, y son culturas vivas, que se van adaptando y que van requiriendo, por eso hay que preguntarles a ver qué es lo que ellos quieren cuando se trabaja fundamentalmente con estas cuestiones. Así que bueno, esta es un poco la experiencia. Los chicos, la verdad, que se súper apropiaron de esta tecnología. Ahí están con la doctora Ceci Coria, ahí la pediatra de Tilcara, donde se sacaron todo tipo de dudas, y donde, mediando la conectividad, estando el equipo capacitado, el agente sanitario y la comunidad ya apropiada, se pudo llevar salud digital, y nosotros en términos jurídicos pudimos hacer cumplir y hacer efectivos los derechos que hacen a los pueblos originarios, y que hacen a la accesibilidad del derecho a la salud. Así que bueno, esa es un poquito la experiencia, digamos, como en términos tan amplios, algo que transformó tanto, también lo podemos pensar en un caso concreto. Así que nada más, ese era contar un poquito la experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Paz. Un placer escucharte. Es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharte, y es impresionante, avasallante como sos vos. Nos dejas sin palabras. Tengo 2 preguntas para realizar. Si alguna persona quiere hacer alguna consulta, aproveche y la va escribiendo en el chat. La primera es de una conocida, de Daniela. Sí, vamos a saludar a la doctora Nora de allá de Puerto Madryn, que levante la manito, que la vea allá y está saludando. Nora, amigos, de todos lados, sí. Bien federal, estamos bien federal. Puerto Madryn presente. Una charla bien federal. Dice así, ¿cómo podemos Lomense también, perdón que me fui, pero también es lomense. Entonces, nos une Lomas a Sí. todos y a todas, al fin y al cabo. Sí. La pregunta dice así, ¿cómo podemos pensar la estrategia de salud digital, los nuevos paradigmas de accesibilidad digital y la revisión crítica de la salud intercultural? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto, digamos, muchas veces
quienes trabajamos hace muchos años con pueblos originarios, lo que tenemos que hacer es esto, es ir y preguntar qué es lo que ellos quieren, cómo lo interpretan, y muchas veces me parece que tenemos como estas ideas de dejar todo como está, porque como son culturas ancestrales, son culturas antiguas, pensamos que tiene que quedar todo como estaba, y en realidad no, es entender el origen de la cultura y todo el tránsito que van haciendo dentro de lo que es un tránsito dinámico y de una cultura viva, ¿no? A ver, los pueblos originarios quieren salud, y tienen su ejercicio con sus plantas medicinales, su medicina tradicional, pero también quieren la medicina, digamos, occidental, o quieren ser atendidos por un médico, ¿no? Entonces, en esto tenemos que entender que no hay una ruptura. Obvio, a ver, por ejemplo, allá estuvo un año sin ir un médico, porque, o sea, cómo se hace la asistencia de salud en los valles. Se hace la gira médica 1 o 2 veces por año, sale un equipo de médicos de Tilcara, un odontólogo, un médico de adultos, un médico pediatra, agentes sanitarios, enfermeros, y van a Loma Larga, al Durazno, a Yaquispampa, ¿no? Y recorren todos los valles. Una vez al año el agente sanitario va nucleando a la población para que ese día que está la gira médica puedan verlo los médicos, y después quizás por 8 o 9 meses no tienen más asistencia de salud y la gente se enferma igual. A ver, no hay un Pharmacity. Entonces, digamos, es sincretismo, digamos, cuando se tiene la medicina hospitalaria, se recibe, y si no, se hace la otra, y en forma complementaria, pero la gente quiere estar sana. Y entonces, digamos, para mí no hay una ruptura, para mí hay sincretismo, y esto es lo que uno aprende con las comunidades, por lo menos lo que yo aprendí acá, digamos, todo suma. No es que es una u otra. Sí me parece que es el respeto, y nosotros, o sea, yo sé que podríamos haber hecho esto sin hacer el proceso de consulta previa, libre e informada, porque no tenemos una ley nacional, por más que esto lo digan las normas internacionales, y por experiencia, hace 17 años que vivo acá y que trabajo en el campo de la salud, no nos iban a decir que no. Lo que no significaba que nosotros, sabiendo que existe el derecho, no lo tengamos que hacer. Aunque nos lleve más tiempo, que es lo mismo, digo, muchas veces, por ejemplo, en el campo de la investigación, se viene acá, no, vamos a trabajar, porque también, ¿no? O sea, es muy lindo venir acá y trabajar con pueblos originarios, hacer investigación, ¿no? Y eso, bueno, es como para otra charla, la mirada del investigador que viene un poco de afuera y dice, no, pero voy a generar conocimiento. Bueno, a la comunidad hay que preguntarle si quiere que se investigue o no sobre estas cuestiones. Porque nosotros también, en nombre de la ciencia, hemos cometido todo tipo de apropiaciones indebidas. Entonces digo, cuando uno trabaja con un pueblo originario y tiene que ir y preguntarle si quiere participar de una investigación, o sea, cuáles son los alcances. Por eso, yo cuando empecé hablando de accesibilidad, empecé hablando de comprensibilidad, y si vamos, la accesibilidad tiene que ver con la comprensibilidad, el consentimiento informado tiene que ver con la comprensibilidad, y me parece que el diálogo intercultural tiene que ver con la comprensibilidad. Nosotros tenemos que lograr poder entendernos en un diálogo de pares. Yo tengo un interés y el pueblo también tiene su interés. Y perfectamente nos podrían haber dicho que no, en este y en un montón de otras circunstancias. Yo hace mucho que trabajo con pueblos originarios. Y siempre, por lo menos, he respetado esto de irme a las reuniones mensuales que tienen todos los pueblos, ya sea las comunidades de Puna, las comunidades de Quebrada, y plantear cuál era mi interés académico, científico o de gestión, y la mayoría de las veces me han dicho que sí, y hay veces que me han dicho que no. Entonces, y bueno, y a respetarlo. Te iba a hacer una pregunta con respecto a si has tenido alguna vez un no. Sí, obvio, obvio. Porque de repente, yo, bueno, muchos años fui directora de investigación de salud, ¿no? Y de repente uno, digamos, en su afán científico o académico, va pensando cuestiones que las piensa uno, que uno se construye la priori. Ahora bien, cuando vaya,
¿Y por qué no era el tiempo? ¿Y por qué no era la oportunidad? ¿O porque tenían otra prioridad? Porque de repente si yo voy a hacer una investigación con una comunidad, voy a requerir tiempo de la comunidad, una interacción, y de repente digo, bueno, yo pienso, ¿no?, en un cronograma, bueno, voy a ir, voy a consultar y voy a tener 2 reuniones, y estas 2 reuniones, y quizás estamos en tiempo de cosecha, entonces ¿quién me va a dar? No me va a dar el 5 de bolilla. ¿Por qué? Porque tienen otra prioridad. Y no porque de repente el tema no les resulte interesante, sino porque en ese momento tienen otra prioridad. Porque hay que ir al campo. A ver, algo que yo aprendí, digamos, como una cuestión, me acuerdo cuando estuve trabajando, también hice un proceso de consulta libre previa informada para crear el banco de germoplasma de la Facultad de Ciencias Agrarias para el tema de conservación de los recursos genéticos de la quimo, acá en la provincia de Jujuy. Y cuando yo lo citaba, ¿no? Muy de abogada, hacía una notita, se la llevaba al presidente de la comunidad y toda la historia, y cuando organizaba la reunión para el primer sábado del mes no venía ni nadie. ¿Y qué pasaba? Y no, nada, porque hasta que le llegaba la nota. Entonces, ¿qué tuve que empezar? Yo ahora te cito en el programa del Perro Solís, que es un programa de radio que escuchan todos en el campo a las 6 de la mañana, entonces si tengo que citar a alguien, la notita la haré por una cuestión formal porque no dejo de ser abogada, pero te lo cito por el Perro Solís, y sé que si lo cita el Perro Solís, viene. Si la gente se comunica así. Dice, dígale a don Tolaba que lo vamos a esperar en la ruta, y bueno, entonces como me dijeron, donde fueres haz lo que vieres. La nota, y sí, nos encanta a los abogados, y me ponían y me la firmaban, pero después no venían. Entonces, en eso me parece que son las cuestiones que nosotros como que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque sí, o sea, y sigo manteniendo como muchas mañas de abogada, pero muchas otras las tuve que dejar de lado. ¿Por qué? Porque la práctica me fue llevando a otras capacitaciones, ¿no? Capacitaciones largas de 8 horas, toda la historia, perfecto, se corta el almuerzo. El almuerzo, si no tiene sopa, no es almuerzo, que se entienda. Si vos te vas a la quebrada a trabajar con una comunidad y no pones sopa, es como, lleva sopa, ¿no? Entonces hay cuestiones que son con la práctica, y es esto, digamos, y aprender a respetarlo, y nosotros que estamos acostumbrados a las capacitaciones te ponen sanguchito, cafecito, ¿no? De mano. No, hay que sentarse, plato y toda la historia, y te lleva otro tiempo, y quizás restás tiempo de la capacitación, pero el compromiso es distinto. Entonces, bueno, eso uno lo aprende en territorio. Hay que sacarse el traje y calzarse la boca. Hace rato, había que subir al caballo. Acá tenemos un comentario de Arnaldo, en Zoom aparece como Arnaldo, pero dice, hay que dejar de pensar en forma centralizada y citadina. Mi experiencia es en Chubut y me llevó más de un año comprender y que me comprendieran en Paso de Indios, pueblo mapuche, poblado rural. Ahí está, sí, la veo, Arnaldo, Nora, sí, ellos conocen también. Ahí está Nora. Ahí está Nora. Y sí, por eso, al principio, y más los que venimos, los lomenses que nos vamos, digamos, pero que uno llega con toda su estructura y con todo su saber, y se encuentra con otro saber. A mí me costó, más por el recorrido que había hecho, porque yo, digamos, de una universidad de Derecho de ciudad, me fui a una universidad de Derecho y de Medicina Europea, y después recalé en Jujuy. Entonces mi recorrido académico venía muy estructurado, ¿no? Y bueno, y los primeros años fueron de mucho aprendizaje. O sea, a mí ganar la confianza de los pueblos me llevó mucho tiempo, pero al principio, imagínate, digamos, incluso con toda esta fisonomía, venir a hablar de derechos de los pueblos originarios, hay un recorrido histórico que dice, esta nos va a venir a clavar. ¿No? Y entonces, claro, y hay que estar ahí. Tenemos sos la Winca, te dicen. Sí, no, soy la colla andina yo. Paola quiere enviarte saludos y agradecerte.
Gabriela dice, en el interior de Salta, en Cafayate, donde vivo ahora, costó mucho ganar la confianza de los pueblos originarios porque tuvieron malas experiencias. Y sí, sí, sí. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, bueno, vamos con la última pregunta, que dice así. ¿Están pensando en replicar la experiencia de Moluno en otras comunidades? Es complicado. A ver, nosotros ahora esta experiencia la pudimos hacer en el marco de este proyecto que ganamos el financiamiento de innovaciones en salud, que es un financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación. Ya no somos parte de lo que es la unidad de telemedicina de la provincia. El equipo es un equipo muy caro, que obtuvimos en comodato la Universidad Nacional de Jujuy con la empresa EXO, con lo cual hoy pensar en replicarlo en otros lados es difícil. A ver, no es necesario este equipo telemétrico para hacer atención primaria de la salud digital. No. La verdad, facilita un montón, pero no es necesario. También las tecnologías se van abaratando, hay que pensar en nuevas tecnologías. Lo que hay que trabajar fundamentalmente es la competencia digital. En el año 2014 la Organización Panamericana de la Salud definió 14 competencias requeridas por los profesionales y los equipos de salud de APS. Nosotros con la Universidad Jaureche, ahí con la magíster Daniela Álvarez que anda por ahí, hemos empezado a trabajar lo que es la competencia 15, que es la competencia de alfabetización digital. Por eso, digamos, el equipo ayuda, pero habiendo conectividad y habiendo capacitación, digamos, de las personas, se puede trabajar perfectamente APS digital. Esta es una ruta para un lugar con estas características de inaccesibilidad, pero hay muchísimas más. O sea, trabajar en promoción de la salud digital se puede hacer de muchas formas, y esto es lo que aprendimos, y ahora me parece que nos tenemos que dar, estamos transitando todavía la pandemia, pero tenemos que ser como observadores de nuestras propias prácticas para poder ir definiendo estas rutas asistenciales. O sea, yo sé que cada uno de los profesionales de la salud puede trazar una práctica que hizo, una experiencia profesional mediada por la virtualidad. Y eso será su ruta digital, ¿no? Pero prevención, promoción, qué sé yo, el control de niños sanos se puede hacer, o sea, hay un montón de prácticas que se pueden hacer. Lo que tiene que ver, a ver, una de los problemas más grandes que tenemos en salud es el tema de la obesidad y el sobrepeso. Bueno, nutrición digital se puede hacer, hay un montón de cosas que se pueden hacer, tenemos que ir mirando cuáles son las nuevas rutas. Este es quizás como el caso, además Molulo es un emblema de inaccesibilidad en la provincia de Jujuy. Pero sí, en América Latina hay muchos y somos lugares como estos también, ¿no? Pero sí, ojalá se pueda replicar. Lo que pasa es que es un equipo caro, pero hay que pensar en otros sustitutos tecnológicos, probablemente. Bueno, Paz, no tenemos más preguntas, no sé si quieres agregar algo más. No, muchísimas gracias y me encantó estar en mi universidad. Bueno, desde ya les agradecemos a todos y a todas por participar en esta actividad, de parte de la Secretaría de Extensión, del secretario de la Extensión Fabio Garce, que se tuvo que retirar unos minutitos antes, pero agradecerles por participar hoy. Durante el transcurso de la semana que viene, las personas que se han anotado en el FOR, solicitando el certificado de asistencia, lo van a recibir. Así que bueno, Paz, realmente muchas gracias por compartir tu sabiduría ancestral. Te mandamos un abrazo muy, muy grande desde zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya nos estaremos viendo. Chao, Andrea. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, Norita. Besos.